Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Seamos nuevamente bienvenidos todos a la transmisión de esta predicación vespertina, hermanos, del día de hoy, continuando con el Evangelio de Mateo. Estamos por terminar, hermanos. Qué gran bendición después de qué tiempo de estudiar el Evangelio de Mateo. Vamos a continuar en esta tarde, así que seamos todos bienvenidos, hermanos, y les invito a inclinar su rostro, a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias por concedernos nuevamente la oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Vamos a meditar en tu palabra. Vamos a escuchar tu voz. Te rogamos que tú hables a nuestro corazón. Que tengamos un tiempo bendecido, Señor, no solo porque tú hablarás, sino porque de nuestro corazón también habrá disposición, Señor. Habrá humildad para recibir y escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo que dejamos bajo tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle lectura, hermanos, a la porción bíblica que toca al día de hoy. Evangelio de Mateo, capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 62 al 66. Mateo capítulo 27, del versículo 62 al versículo 66. Y vamos a leerlo todos juntos, hermanos, en voz alta en casa, todos juntos. Así dice la Biblia. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes, los fariseos, ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. El Señor Jesús, después de haber sido crucificado, y como pues vimos hace 8 días, 2 de sus seguidores, interesantes seguidores, que fueron José de Arimatea y Nicodemo, miembros ellos del Sanedrín, miembros del concilio, maestros de la ley, pero seguidores de Jesucristo. Fueron los que pidieron el cuerpo y para darle sepultura, para que no solamente fuera bajado y llevado a cualquier lugar, sino que ellos supieran, tuvieran la seguridad de dónde estaba el cuerpo del Señor, por todas las razones que quisiéramos verlo. ¿Había desánimo en sus corazones en ese instante? Tal vez sí. Estaban viendo al Maestro morir, estaban viendo al Señor en esa condición, y naturalmente su instinto natural, misericordioso, lo llevaba a actuar de una forma prudente, una forma decorosa ante el Maestro. Pero quienes también estaban listos acerca de lo que vendría después eran sus enemigos. Eran sus enemigos. Dice el 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato. El Señor muere un día, llega el día de la preparación, hermanos. Recordemos que era el día de reposo, así que no podía quedar el cuerpo allí. Llegó el momento en que ellos dijeron: tenemos que estar aquí. Ojo, ellos eran sacerdotes y tenían que estar llevando a cabo su ejercicio sacerdotal. Sin embargo, ¿por qué? Porque iba a venir el reposo. Así que ellos tenían que estar haciendo y cumpliendo su trabajo en su ministerio. Sin embargo, en lugar de estar allá, estaban con Pilato exigiendo, pidiendo, hablando y diciendo todo lo que estamos viendo. Así que aquí igualmente aparece de esa forma. Y se reunieron los sacerdotes y los fariseos. Ojo, ese es el liderazgo ante Pilato. Nuevamente va con Pilato. No sabemos, por ahí algunos padres de la iglesia, Tertuliano me parece que es el que habla y dice que él consideraba que Pilato era un cristiano a escondidas.
Interesante término, no sabemos si sí o no, pero él en su presión como puesto que tenía como gobernador, había cumplido la petición de los seguidores de Jesús. ¿Cuál fue? Le pidieron el cuerpo y él se los entregó. Y ahora cumple la petición de los enemigos de Jesús. ¿Sabes qué? Vamos a hablar contigo y queremos algo. El 63 le dice, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Esto es interesante, hermanos. Fíjense bien. Para empezar, le llaman a Jesús el engañador. Y esto es interesante. Esto es una blasfemia total. El único en toda la Escritura que tiene el título de ser el engañador, ¿quién es? El diablo. El diablo. Y estos hombres, hermanos, con tal de defender su postura, están dispuestos a llamar a Jesús el engañador. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron. Porque para ellos fue complicado, para su corazón fue totalmente difícil abrir su mente a lo que estaban acostumbrados en un sistema religioso para dar pie a la veracidad de las Escrituras cumplidas en Jesús. Aquí es donde nosotros tenemos que abrir paso a lo que viene siendo la fe. Porque nosotros, hermanos, tenemos que aprender, como nos dice la Escritura, a vivir por fe. No por vista. Y lo que dice la Biblia, hermanos, los relatos que Jesús hacía, la forma en la que Él anunciaba las cosas, se fueron cumpliendo una y una y una. ¿Se acuerda cuántas veces Jesús tuvo que explicarles, recordarles, insistirle a sus seguidores acerca de la resurrección? Estas personas, hermanos, no eran sus discípulos. Andaban de metiches ahí en el grupo, pero no eran sus discípulos. Ellos no llevaban hoja y papel para tomar apuntes para su vida espiritual, para su madurez y crecimiento. Sin embargo, ellos tenían presente lo que Jesús había dicho, con el único objetivo, hermanos, de salir ellos acreditados ante Jesús. Y dice que aquel engañador, miren nada más esto, ahora interesante término. Pero dicen, nos acordamos que aquel engañador, o sea, sí tenemos presente su mensaje, viviendo aún, conocían sus predicaciones, dijo, después de 3 días resucitaré. Ellos sí lo tenían presentes, hermano. Qué complicado es que alguien que no cree en Jesucristo nos dé lecciones de vida. Pero es interesante saber esto. ¿Por qué? Porque si alguien conoce bien, hermanos, la magnitud del poder de Jesús, la magnitud del poder de Dios, es el diablo. Y el diablo no quiere que usted y yo creamos en Jesús. El diablo no quiere que nosotros apartemos nuestra vida de pecado para buscar a Jesús. Y aquí, hermanos, el peso que tiene esto, después de 3 días resucitaré, es encantador. Porque significa que aún los que no creen van a terminar confesando la gracia, el poder de Jesús. Gloria a Dios. Jesús mismo dijo, si todos los que me alaban guardaran silencio, las piedras son las que me van a alabar. Así que, nos guste o no, sea como sea, Jesús, el Señor, será glorificado. Así va a ser. Así que, crean o no en Dios, Él seguirá siendo Dios y será glorificado. Así que para nosotros como cristianos es importante, hermanos, que entendamos estas 2 razones esenciales del cristianismo: que Dios sea glorificado y que su palabra sea predicada. No hay intermedios, no hay extras. Solo Dios glorificado, nadie más, y su palabra predicada, nada más. No hay métodos, no hay libros que expliquen. La Biblia se explica sola. No necesitamos defender la Biblia se defiende, nos defiende a nosotros en nuestra fe. Porque es palabra de Dios. El Espíritu Santo no se equivocó al entregarnos la Biblia. Dice el 64, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error
peor que el primero. Ellos tenían la malicia que ya desencadenan tremendamente su malicia. Había temor por dos razones. Y yo creo, hermanos, que alguno de ellos, de la misma forma como se les volteó Nicodemo y se le volteó José de Arimatea, entre todo el grupo de del Sanedrín, había algunos que comenzaban a creer. Después de ver los milagros que se llevaron a cabo durante la ejecución en la cruz, puede ser que alguno de ellos ya estaba con la idea de que Jesús era quien dijo ser. Así que ponen aquí el pretexto. ¿Qué fue lo que pasó? Él dijo que iba a resucitar. Ojo, en el Sanedrín había saduceos. Y los saduceos negaban la resurrección. Así que pudieran haber sido ellos quienes encabezaron esto para que no se tentara el corazón de los fariseos que sí creían en la resurrección. Así que, total, vamos con Pilato. Señor, esto fue lo que oímos, pero también creemos cómo se llevará a cabo. Y esto me encanta. Jamás vamos a ir un paso más adelante que el Señor. Jamás. Ellos creyeron que sí. Manda que se asegure el sepulcro. O sea, no solamente tenía que llevarlo la guardia romana a la cruz y ejecutarlo. Ahora también el sepulcro donde iba a estar puesto el cuerpo del Señor tenía que tener una guardia. O sea, realmente tan terrible era el peso existente del Señor Jesús que el poder de las tinieblas no tenía descanso. ¿Sí se da cuenta de eso? No podían descuidarse porque sabía el diablo que en algún momento iba a ocurrir algo inesperado. Jesús lo dijo, y ¿sabe qué? Si Jesús lo dijo, entonces se cumple. Si el Señor lo dice, entonces va a ser. Cuando el Señor lo dice y le creemos, hermanos, experimentamos fe y bendiciones. Decían ellos, va a ocurrir al tercer día, pueden venir sus discípulos de noche. En ese entonces, hermanos, del panteón, como nosotros lo conocemos, era totalmente diferente. Aquí se nos explicó brevemente que era un sepulcro nuevo, una piedra tallada, una cueva en su interior y con una enorme roca en la entrada. Así que era complicado, hermanos, que hubiera muchos sepulcros y que se equivocaran de tumba, como existe una teoría en cuanto a la resurrección, la tumba equivocada, ¿verdad? Sin embargo, aquí ellos piden que para evitar que llegaran los 11 discípulos y movieran la piedra y sacaran el cuerpo y dieran la noticia, ellos se anticiparon. Y será peor el error que el primero. Y todo lo que ellos están diciendo, cometimos muchos errores. Para ellos, hermanos, no creer en Jesús no fue error. Ellos estaban convencidos de eso. Y qué duro y qué triste, hermanos, es un corazón que teniendo toda la necesidad del Señor, se niega a reconocer que necesita al Señor. Estamos pidiendo a gritos que Dios nos ayude, pero no le buscamos. Hermanos, la gente prefiere ir y entregarse más a una religión que doblar la rodilla y pedirle directamente a Dios. Tenemos una complicación en nuestro existir el día de hoy. Hay crisis de todas las áreas, hay complicaciones, que sí, que no. Pregunta, ¿qué estamos esperando para proceder a creer en Jesús? Hay algo muy impactante en los relatos de Jesús y vamos a repetir esto. No existe absolutamente nadie que haya hecho lo que ha hecho Jesús. Nadie en la historia de la humanidad ha repetido sus obras, sus milagros, su mensaje. Por eso Jesús es la persona más importante que ha existido jamás. Como para que nosotros pasemos por alto lo que Él está haciendo. Y no hizo, está haciendo. Aquí ya está la veracidad de gente que está con la expectativa. Él dijo que iba a resucitar. ¿Y si sí resucita? Él dijo que iba a ocurrir este milagro. Vamos a tratar de que no ocurra. Hermanos,
Ni siquiera una roca en una entrada iba a detener a Jesús. Él había dicho todo esto, pero ellos hablan de un error, hablan de planes que han cometido en error. Aquí la pregunta es simple, ¿no era más fácil poder observar con los ojos del corazón y del espíritu y ver en Jesús quien dijo ser? Porque no solamente lo dijo, no solamente lo creyó, sino que lo demostró. Así que no hay nada más importante, hermanos, como tener un corazón sencillo y simple para decirle a Jesús: creo en ti, creo en lo que has hecho, creo en lo que hiciste, creo en lo que harás. Miren cómo les contesta Pilato, versículo 65. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Nuevamente aquí Pilato dice: es que yo no me voy a meter en problemas, háganlo ustedes como quieran. ¿Quieren una guardia o que ya concedí a sus amigos darles el cuerpo? Voy a atenderlos a ustedes. Ahí está una guardia y háganle ustedes como quieran. Hermanos, no podemos evadir responsabilidades. Como tenemos que aprender a ser sabios y cautelosos, diligentes, para poder decidir correctamente. Esta gente estuvo escuchando a Jesús predicar por 3 años y no hubo en ellos convicción. No importa cuánto tiempo estemos en una iglesia, si realmente tampoco hay convicción. Así que sí tenemos que aprender, hermanos, a observar. Vayamos a la Biblia, regresemos a la Escritura. Dios no va a hablarnos a través de métodos. Dios ya nos dejó un libro escrito completo, dedicado a usted y a mí, para que veamos quién es Jesús, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, quién soy yo y la necesidad que tengo de Él. Así que no seamos necios. Nos vamos a encontrar como esta gente, hermanos, que estaba necio, cegados en su ira, en su enojo, en sus dudas, y terminaron por no creer en el Señor. Y no hicieron otra cosa más que ponerse en ridículo. En el libro de Hechos, hermanos, vemos cuando se hace su concilio y cómo Gamaliel les dice: si esto es de Dios, no lo vamos a detener. Él le está hablando a ellos mismos, el mismo círculo de sacerdotes, de escribas, de fariseos. Él, el legendario maestro Gamaliel, entendió algo difícil. Si es de Dios, nada lo va a detener. Y resulta, hermanos, que Jesús dijo que Él era Dios. ¿Quién lo va a detener? Dice el versículo 66, entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hicieron como quisieron. Creyeron hacer lo correcto, creyeron defender su causa. Ojo, no fueron ellos los que se quedaron a vigilar. Dejaron a la guardia romana. Así que ellos tampoco, solamente levantaron un motín de gente, levantaron una acusación, llevaron a cabo a través de la mano romana esta ejecución, y aquí nuevamente, pero ellos no se quedaron. Y Jesús fue el que estuvo en la cruz hasta el final, quedándose por usted y por mí. Qué cómodos son los pensamientos humanos. Qué egoístas somos cuando el hombre más grande se entregó por nosotros. Así que esto es simple. Tengamos un corazón dispuesto. Jesús, hermanos, la historia fue dividida entre el antes y después de Jesús. ¿Qué de extraordinario tendrá este hombre como para haber impactado la historia de la humanidad? ¿Qué estamos esperando para hacernos sus discípulos? Y si ya somos sus discípulos, seamos discípulos genuinos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por concedernos nuevamente este tiempo en tu nombre. Estudiamos tu palabra, Señor, y cada vez que la leemos, somos animados, somos confrontados. Pero lo que sí sabemos, Señor, es que queremos hacer tu voluntad. Gracias, Señor,
porque por encima de toda oposición material y espiritual, tú te levantaste. Nadie puede ponerle un alto a Dios. Tú tienes el universo en tus manos. Ayúdanos en nuestra fe, en nuestra convicción. Ayuda al que está titubeando a creer, porque necesitamos de ti, Señor. Ya quedó demostrado, situación tras situación, incluso en esta pandemia, Señor, que estamos necesitados de ti. Pero también sabemos que el que a ti viene no le echas fuera. Así que, Padre, aquí estamos. Con todo nuestro corazón reconocemos que tú eres el Señor y que estamos dispuestos a serte fieles. Gracias por tu palabra, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, deseamos que toda esta semana sea llena de bendiciones, que Dios le guarde, le cuide, que tengamos también nosotros prudencia en lo que hagamos y que en todo le demos la gloria a Dios. Hermanos, vamos a enfrentar pruebas tales, pero Dios está con nosotros, así que podemos estar tranquilos en eso. Tenemos actividades en la semana, usted sabe cuáles son, hermanos, les esperamos. Nuevamente avisamos, hermanos del grupo en WhatsApp de la iglesia, aquí en nuestra iglesia, hermanos, tenemos velada de oración este viernes a las 8 de la noche, así que agendemos las actividades, hermanos, que Dios les llene de bendiciones. Les mandamos un abrazo muy cariñoso, muy fuerte, y recuerde, no se le olvide jamás que si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesús. Que tenga una semana llena de bendiciones.